Bien, jóvenes, buenas tardes. Hoy vamos a desarrollar la clase de corticoides, que también son fármacos que se van a administrar cuando hay algún problema respiratorio, ¿no? Coadyuvante, obviamente, a los broncodilatadores que ya hemos llevado anteriormente. Bien, cuando hablamos de los corticoides, son también llamados corticosteroides, ¿no? Que son una variedad de la hormona del grupo de los esteroides. Esta hormona es producida pues, por la corteza de las glándulas suprarrenales y sus derivados. Entonces, aquí en las glándulas suprarrenales del riñón se van a segregar los corticoides o glucocorticoides, ¿no? Si sacamos esta porción de la glándula suprarrenal, aquí la observamos, tiene estas partes, cápsula, corteza, vasos sanguíneos y médula, ¿no? Que encontramos acá internamente. Entonces, aquí en la corteza suprarrenal, de las glándulas suprarrenales, se va a desarrollar o se van a sintetizar dos tipos de corticosteroides. El primero es el glucocorticoides y el segundo el mineralocorticoides, ¿no? En el glucocorticoides tenemos al cortisol o también llamado hidrocortisona. Y en el mineralocorticoide obtenemos la aldosterona. Estas sustancias, aparte que se pueden sintetizar de una manera natural en la corteza suprarrenal, también se pueden elaborar de una manera sintética. Estas hormonas que son segregadas tienen acciones benéficas para nuestro organismo, ¿no? Entonces, tienen funciones en nuestro organismo, como por ejemplo, en mecanismos fisiológicos, también regulan lo que es la inflamación, el sistema inmunitario, el metabolismo de hidratos de carbono, ¿no? En el caso de los mineralocorticoides, su mismo nombre lo dice mineral, ¿no? Mineral o corticoides, mineralocorticoides, tienen que ver mucho con los minerales, ¿no? Sobre todo con el sodio y el potasio. Entonces, esta cápsula tiene tres partes, ¿no? La zona glomerulosa, zona fasciculada y zona reticulada, ¿no? Entonces, en la zona glomerulosa, aquí se van a desarrollar o sintetizar los mineralocorticoides. En la zona fasciculada se van a sintetizar los glucocorticoides. Bueno, y en la zona reticulada, los andrógenos. También, como habíamos mencionado, ¿no? Este cortisol, muy aparte que tiene estas funciones, pues, de antiinflamatorias, ¿no? De alterar mecanismos fisiológicos, hidratos de carbono, sistema inmunitario, entre otros, también es responsable del estrés, ¿no? Cuando estamos estresados nosotros, esta liberación de cortisol aumenta, ¿no? Entonces, imagínense cuando estamos estresados, por ejemplo, si estamos trabajando, si somos padres de familia, si tenemos que hacernos cargo de una casa, ¿no? Entre otras cosas, o de repente como ustedes, ¿no? Hacer tareas, ir a trabajar, ir a estudiar, de repente tienen que criar sus hijos, entre otras cosas más, a veces nos estresamos todos, ¿no? No solamente ustedes, sino también nosotros los docentes. Entonces, cuando hay estas etapas, o fases de estrés que a veces podemos padecer todos, entonces el cortisol aumenta, ¿no? Este cortisol aumenta y nos provoca en estados, y se provoca el aumento en estados de estrés, ¿no? Entonces, en nuestro cerebro, aquí en nuestro cerebro envía, pues, ¿no? Mensajes a lo que es el riñón y permite la liberación tanto de adrenalina como de cortisol. Pero no solamente el hipotálamo va a mandar un mensaje al sistema endocrino, sino también al nivel simpático, ¿no? ¿Se acuerdan que le habíamos mencionado que hay sistema simpático y parasimpático, ¿no? En el simpático actúan, ¿se acuerdan? Los broncodilatadores, ¿no? Los beta-2 adrenérgicos. Entonces, el hipotálamo envía mensajes al sistema nervioso simpático, donde hay también una segregación de adrenalina y esta provoca un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Eso quiere decir que cuando nosotros estamos estresados va a aumentar la frecuencia cardíaca, sentimos taquicardias, ¿no? Que nuestro corazón parece que se fuera a salir, aumenta el estado de vigilia, o sea que estamos despiertos, de repente por el mismo estrés no podemos dormir, ¿no? Y estamos pendientes, sufrimos de insomnio. Aumenta la irrigación al cerebro y músculos, ¿no?
disminuye la irrigación de la piel y riñones. Eso quiere decir que nosotros muchas veces no tenemos una buena circulación, ¿no? Por eso es que también existe el aumento de la frecuencia cardíaca, porque al no tener una buena irrigación no hay una buena oxigenación, por lo tanto el corazón va a tener que bombear mucho más rápido para que pueda llegar sangre a él. Entonces, tienen que ver mucho estas dos, ¿no? Entonces, en el sistema endocrino, cuando hay este aumento de cortisol, ¿qué te puede provocar? Aumento de la glicemia. Podemos padecer de aumentos de glucosa, también cambios de humor, ¿no? Repentinos, que a veces suelen decir son bipolares, ¿no? Es parte del estrés, ¿no? Podemos estar tranquilos y si estamos estresados, ¡pum!, explosionamos, ¿no? Fatiga, cansancio, el aumento de peso también. ¿Por qué el aumento de peso? Porque no solamente se va a liberar el cortisol, sino también se liberan dos hormonas importantes de la alimentación, que son la leptina y la grelina, ¿no? Al descontrolarse, pues, estos niveles de estas hormonas, la leptina, que es una hormona que funciona como interruptor en nuestro cerebro, la cual va a apagar el hambre, ¿no? Disminuyen, ¿no? Y los niveles de grelina, hormona que nos informa que estamos hambrientos, aumentan. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay un aumento del cortisol en nuestro organismo. Cuando estamos estresados, hay un aumento de la grelina, que significa más hambre, ¿no? Nos da más apetito, y disminuye la leptina, que es la hormona que te dice ya no tengas hambre, ya no tengas más ganas de comer, ¿no? Entonces todo eso provoca, por eso cuando estamos estresados algunas personas comen más, ¿no? Sin necesidad que tengan hambre. Como les dije, estado de vigilia provoca insomnio, también provoca acné por el mismo estrés, ansiedad, ¿no? Nos sentimos así como agitados, ¿no? Sed en exceso, cambio en el ciclo menstrual, todo esto puede cambiar el aumento de cortisol. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos estresados, ¿no? Tratar de controlar esos estados de estrés, ya sea por cualquiera de las razones que puedan ser. Existen dos tipos de corticoides naturales, ¿no? Los mineralocorticoides y los glucocorticoides. Los mineralocorticoides son los que se originan en la capa glomerular de las glándulas suprarrenales, ¿no? ¿Se acuerdan? En la capa suprarrenal glomerulosa, ¿no? En cambio, el glucocorticoide en la capa fascicular de las glándulas suprarrenales. Acá está la glándula suprarrenal, el glucocorticoide y el mineralocorticoide en la zona glomerulosa. ¿Cuál es la función del mineralocorticoide? Es regular el metabolismo hidroeléctrico, es decir, que permite que haya un equilibrio de todos los líquidos y los electrolitos en nuestro organismo. Por eso es que muchas veces cuando estamos mal del riñón y no está funcionando de una manera adecuada, entonces, ¿qué sucede? Hay retención de líquido, nos puede faltar o de repente exceder en algunos tipos de electrolitos, ¿no? Los glucocorticoides tienen el efecto antiinflamatorio e inmunosupresor, ¿no? Muy distinto al mineralocorticoide. Estos regulan el metabolismo lipídico, también de las proteínas y también de los hidratos de carbono, o también conocidos como carbohidratos, ¿no? En el caso de los mineralocorticoides, el más representativo es la aldosterona y la corticosterona. En el caso de los glucocorticoides es el cortisol, que también se conoce con el nombre de hidrocortisona. El mineralocorticoide, su secreción va a depender ¿de qué? De la secreción de aldosterona. Por el contrario, está bajo el control del sistema renina-angiotensina. En cambio, glucocorticoides están bajo el control regulador del hipotálamo, ¿no? Y la hipófisis, cerebro y del riñón, a través de las hormonas liberadoras de corticolemina y corticotropina o ACTH. ¿Cuáles también existen, muy aparte de los corticoides naturales que hemos visto, ¿no? Que son el cortisol, entre otros? Esos son los que nosotros elaboramos, segregamos, sintetizamos en nuestro cuerpo de una manera natural, ¿no? Que actúan como antiinflamatorios, pero al ya no darse abasto, porque de repente la patología, la inflamación o los síntomas que sentimos son mucho mayores para la cantidad de cortisol que puede
segregar los riñones. Entonces, para eso se han elaborado, pues, corticoides sintéticos, ¿no? Que obviamente van a tener como base para su elaboración, el cortisol, que también es llamado hidrocortisona. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a hacer estos corticoides sintéticos? Van a ser modificadas esta estructura del cortisol original, del natural, van a ser modificadas, ¿no? Alguna parte de su estructura, como podemos observar aquí, y se convierten en otros corticoides, pero sintéticos, ¿no? Entonces, cada cambio que va a ocurrir en una parte de la estructura va a adquirir un nombre diferente, ¿no? Por ejemplo, si observamos aquí, acá hay un radical OH, un radical alcohol. ¿Aquí lo tenemos? No. Entonces, aquí ha sido aumentado, ¿no? Entonces, aquí ha sido disminuido un enlace, ¿no? Aquí tenemos 2 enlaces y aquí tenemos 1. Entonces, ha aumentado, ha disminuido y se convierte en la triamcinolona, ¿no? En el caso de aquí, no encontramos ninguna estructura, pero en la parte superior encontramos un metilo, ¿no? ¿Está en el original? No. Entonces, hubo esta modificación que permitió que tuviera, pues, un efecto antiinflamatorio mayor, ¿no? En el caso de la betametasona, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, estos corticoides sintéticos son más potentes, tienen una mayor semivida de los naturales, o sea, duran mucho más tiempo en nuestro cuerpo que los naturales, ¿no? Y son específicos en un solo tipo, pues, de receptor, ¿no? También la potencia de estos esteroides pues hace la diferencia de acuerdo a la ubicación de los radicales en los cuales se va a encontrar, ¿no? La posición, mejor dicho, incrementa la potencia antiinflamatoria. Clasificación de los corticoides. Tenemos varios tipos de corticoides, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la potencia de los esteroides, hace referencia a la capacidad que tienen estos, ¿no? A estos glucocorticoides para producir efectos pues, sobre el metabolismo de los carbohidratos, sobre las respuestas antiinflamatorias, sobre la dinámica o el equilibrio del sodio y del potasio, ¿no? Por esta misma razón, que tienen diversas funciones, se clasifican en glucocorticoides y mineralocorticoides. Obviamente cada uno de ellos con acciones y funciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, aquí en la parte plomita, en este cuadrito plomito, vamos a tener a los glucocorticoides, ¿no? Que tienen una potencia antiinflamatoria y guarda relación con el metabolismo de la glucosa, o sea, puede incrementarla, ¿no es así? Y los mineralocorticoides, relación con la capacidad de conservar un equilibrio hidroeléctrico, ¿no? Entonces, los glucocorticoides se van a clasificar en los de acción corta, los de acción intermedia y los de acción prolongada. Los de acción corta tienen una duración de 8 a 12 horas. Aquí tenemos a la hidrocortisona y a la cortisona. Los glucocorticoides de acción intermedia duran o tienen una duración de 12 a 36 horas. Aquí tenemos la prednisona, la prednisolona, la metilprednisolona, la triamcinolona. Los glucocorticoides de acción prolongada son aquellos que duran de 24, que sería a 36 horas, ¿no? Que son las dexametasona y la betametasona. Y los mineralocorticoides, que en este caso tendríamos la fludrocortisona. Estos son los fármacos de acuerdo a su clasificación, a su acción, mejor dicho, ¿no? Cuando es corta, intermedia y prolongada. Entonces aquí vamos a observar qué acciones tienen ellos, ¿no? Habíamos dicho que en el cuadro plomo es que tienen una acción glucocorticoides, ¿no? Porque estos fármacos pueden clasificarse, pertenecen a los glucocorticoides y se pueden clasificar, ¿no? Dependiendo de su acción. Pero eso no significa que estos estén exentos a tener, pues, una acción o un efecto mineralocorticoide, ¿no? Lo pueden tener en mayor o menor proporción. Por ejemplo, en el caso de la hidrocortisona, que es un glucocorticoides, tiene tanta potencia
del glucocorticoide como también de la mineralocorticoide. O sea, que también tiene una capacidad antiinflamatoria, y también tiene una capacidad de provocar un equilibrio, ¿no? de los electrolitos. Entonces es mitad, mitad, 1-1. En el caso de la cortisona, también tiene la misma potencia, ¿no? Tanto una potencia glucocorticoide 0.8 y mineralocorticoide 0,8, ¿no? En el caso de la acción intermedia, tenemos la prednisona, la prednisolona, la metilprednisolona y la triamcinolona. En el caso de la prednisona, su acción o su potencia antiinflamatoria o su potencia glucocorticoide es mucho mayor, pero tiene una acción también mineralocorticoide, ¿no? Pero es muy baja para la acción glucocorticoide. La prednisolona también podemos observar que tiene una mayor potencia antiinflamatoria, pero su potencia o acción mineralocorticoide es pequeña, ¿no? Es de 0,5. Y la triamcinolona, pues, es mucho más potente porque solamente tiene acción antiinflamatoria. ¿Va a ayudar a algún equilibrio de los electrolitos? Pues no tiene acción mineralocorticoide. La dexametasona tiene una enorme potencia glucocorticoide o antiinflamatoria, ¿no? Y no tiene un efecto o una acción mineralocorticoide. ¿Ven ustedes la rayita celeste, azulita? No. Igual que la betametasona, ¿no? Que también la podemos encontrar en cremitas y también en pastillitas, ¿no? La encontramos aquí, también sus potencias son mayores. Entonces, eso quiere decir que aquellos fármacos que tienen potencias antiinflamatorias mayores, como podemos observar acá, ¿no? Como el caso de la prednisona, la dexametasona, la triamcinolona. Entonces, estas van a provocar que la glucosa, porque también guardan relación con el metabolismo de la glucosa, ¿no? Estos van a provocar que la glucosa se incremente en nuestra sangre. Por lo tanto, aquellas personas que padecen de diabetes, se tiene que tener mucho cuidado cuando se les administre estos tipos de fármacos, ¿no? Sobre todo la dexametasona y la betametasona, que tienen alta potencia antiinflamatoria, por lo tanto también tienen alto efecto sobre el metabolismo de la glucosa. Entonces hay que tener mucho cuidado con recetar o recomendar a alguien que utilice estos medicamentos sin antes preguntarle si es que tiene o padece de alguna patología, alguna enfermedad como la diabetes, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es su farmacocinética? En el caso de los fármacos de acción corta, ¿no? Tienen una biodisponibilidad de un 30 a un 90%. Quiere decir que en algunos tipos de fármacos solamente el 30 a 90%, dependiendo cuál de ellos, puede estar, o su presentación puede estar presente o puede estar disponible, no biodisponible, o sea, disponible en nuestra sangre, ¿no? Entonces, es de 30 a 90, ¿no? Entonces, su unión a proteínas es en un 90%, quiere decir que de este 90% que ingresa, por ejemplo, a nuestro organismo, ya se convierte en un 100, ¿no? Y de esos 100 que se ha convertido estos 90, el 90 de esos 100 van a estar guardaditos con las proteínas y solamente el 10% va a realizar el efecto farmacológico. Quiere decir, pues, que se necesitan en pequeñas concentraciones para poder realizar este efecto porque pueden provocar un aumento del cortisol, ¿no? Y ya hemos visto en diapositivas anteriores todo lo que puede provocar un aumento del cortisol. Su excreción urinaria es del 1%, su vida media es de 8 a 12, vía de administración oral, inyección tópica, ¿no? Dosis equilibrada de un 20-25 miligramos. En el caso de la acción intermedia, la prednisona, prednisolona, metilprednisolona, tienen una biodisponibilidad de un 80 a 99%. Si se corta, vuelven a entrar. Tienen casi a un 90%. Su unión a proteínas es de 70 a 90, en la metilprednisolona 75, en la triamcinolona es de un 80%.
y su excreción urinaria es de un 15%, ¿no? Su triamcinolona es oral, inyectables y tópicas. Es en 4 miligramos, su concentración o su dosis. Las de acción prolongadas, como la dexametasona y la betametasona, tienen una biodisponibilidad mayor de un 90%. Su unión a proteínas es de 70 a un 80%. Y su excreción urinaria, excreción es de 30 a 40 en el caso de la dexametasona y la betametasona es de 5. Una vida media de 18 a 36 horas, ¿no? Por eso es que solamente se administra esta dexametasona una vez al día o de repente cada 12 horas, ¿no? Como en el caso de la dexametasona. Su vía de administración oral, inyectable y tópica, ¿no? ¿Cuáles son las vías de administración? Ya les había mencionado. Vía oral, intramuscular, vía oftálmica, tópica, ¿no? Inhalatoria y en algunos casos nasal, ¿no? Vía que utilizan los sprays, que son muy útiles para el tratamiento de la rinitis y congestión nasal, ¿no? En algunos casos también se utiliza en los oídos, ¿no? Para los oídos también, en algunos casos dependiendo el médico, si los prescribe, ¿no? Si ve conveniente su prescripción. Entonces ya sabemos que cuando es vía oral, su metabolismo siempre va a ser a nivel hepático. ¿En qué casos están indicados? En casos de que ocurre algún tipo de inflamación, como por ejemplo, cuando se padece de artritis reumatoidea, procesos inflamatorios de repente orgánicos, como estamos mal de la garganta, tenemos algún problema de asma, ¿no? Antialérgicos, asma bronquial, dermatitis de contacto, eczemas, dermatitis eczema, ¿no? O de repente, en el caso de una picadura de un zancudo, si está inflamado, podemos utilizar la vía tópica y untarnos ahí, ¿no? Inmunosupresores, cuando se va a hacer de repente algún trasplante de algún órgano y esta va a provocar un rechazo, entonces provoca algún tipo de alergia en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, y puede ser administrado este tipo de fármacos como los corticoides, ¿no? Enfermedades autoinmunes, por ejemplo, en el caso del lupus, ¿no? Que son enfermedades pues donde nuestro sistema inmunitario está muy bajo y estamos muy propensos a padecer cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Porque no hay nada, no hay ninguna defensa en el organismo. Entonces, estos fármacos tienen este efecto, ¿no? De inmunosupresores. Entonces, se les da este fármaco a estas personas que sufren de lupus. Pero también, pues, tiene consecuencias a nivel renal, ¿no? Terapia de reemplazo, insuficiencia suprarrenal crónica aguda, enfermedades hipofisiarias, ¿no? ¿Cuáles son los efectos adversos de estos corticoides? Pues muchas veces cambian la personalidad, hiperglicemia, ¿no? Cuando nosotros tomamos estos fármacos, generalmente, o nos aplicamos una dexametasona por 3 días, ¿no? Una diaria, ¿no? 3 dexametasonas, una diaria. De repente por algún problema respiratorio, ¿no? Que son muy usuales en este tiempo de invierno. Entonces, de repente en la segunda dosis no nos podemos dar cuenta, de repente, pero en algunas personas sí, ¿no? Cuando se llega a la tercera dosis de la dexametasona, generalmente, o también cuando se administran prednisona, por ejemplo, de 50 miligramos, hay algunos médicos que las recetan por 2 a 3 días, ¿no? Cuando se llega mucho a estos niveles de concentración mayor de estos corticoides en nuestro organismo, van a provocar cambios de personalidad. O sea, vamos a estar más irritables, ¿no? Como fosforitos, pues, ¿no? Respondiendo de mala manera a cualquier persona. Así te digan que estás bonita, entonces te da cólera porque te dicen que estás bonita, ¿no? O miles de cosas. Entonces, ese cambio de personalidad va a estar. Hiperglucemia, como les mencioné, va a aumentar los niveles de glucosa. Entonces, que también va a provocar que se forme la cara de luna, ¿no? Que los cachetitos aumenten su tamaño, ¿no? Alta susceptibilidad a las infecciones. Va a provocar también retención de líquidos. Entonces,
También en las extremidades no van a aumentar de peso, sino también vamos a tener problemas, van a estar delgadas, dificultades gastrointestinales. Muchas veces nos podemos sentir empachados o llenos de repente, ¿no? En el caso de los hombres, cuando su tratamiento es por mucho más tiempo, pueden presentar ginecomastía, o sea, aumento en las mamas, ¿no? Que obviamente estos van a bajar un tiempo después de dejar de administrar este fármaco. También puede provocar osteoporosis, piel fina, ¿no? Se adelgaza la piel, estrías, ¿no? También temblores en las manos, ¿no? También puede provocar, ¿no? Hipertensión. Algunas personas hay presencia de vellos, ¿no? Entre otros. Interacciones medicamentosas. Cuando se toman con antiácidos, conjuntamente con antiácidos, estos disminuyen su absorción vía oral. O sea, las dexametasonas tienen como efecto, pues, provocarnos irritabilidad o provocarnos una pequeña gastritis, ¿no? Una irritabilidad estomacal. Entonces, por lo general vamos a sentir esos dolores, esa sensación de llenura, náuseas, porque estamos con el estómago, las paredes del estómago irritados. Entonces, para esto muchas personas toman antiácidos, ¿no? Pero sería recomendable tomarlo en tiempos muy espaciados, ¿no? De repente de un par de horas. ¿Por qué? Porque los glucocorticoides van a disminuir la absorción de este antiácido. Entonces se va a quedar mucho más tiempo en el estómago y aparte de eso no va a provocar el efecto que nosotros deseamos, ¿no? Después los anticonceptivos orales pueden alterar la eliminación de estos fármacos. El uso de corticoides disminuye la acción de los antidiabéticos orales y de la insulina cuando se utilizan conjuntamente. Entonces, no es recomendable tomarlos con fármacos antidiabéticos, ¿no? Entonces, es mejor también tomarlos de una manera separada porque va a disminuir su acción. Entonces, imagínense, si va a bloquear el efecto de estos antidiabéticos, de los antidiabéticos orales, entonces los niveles de glucosa o la glicemia va a estar aumentada en estos pacientes, ¿no? Con los AINES aumenta el riesgo de gastritis, úlcera, hemorragia gastrointestinal. O sea, si se administra conjuntamente los corticoides con los AINES, aumenta el efecto antiinflamatorio, ¿no? Que es benéfico también para nosotros en el caso de repente de algún problema de la garganta o de repente algún problema de artritis, pero también aumenta el riesgo de la gastritis o de la úlcera, ¿no? Si no las tratamos de una manera adecuada, ¿no? Y así sucesivamente con otro tipo de fármaco. En cuanto a su mecanismo de acción de estos corticoides, pues tienen dos tipos de mecanismos de acción, ¿no? Con los genómicos y los no genómicos, ¿no? En el caso del mecanismo de acción genómica, hay unión a receptores intracelulares, o sea, dentro de la célula, y va a provocar una modificación de la transcripción génica. Y por lo tanto, va a haber una respuesta lenta, pero que es de larga duración. O sea, va a ir poco a poco, pero va a durar mucho más tiempo que si la tomamos y actuara pues inmediatamente, ¿no? En el caso del modo no genómico, ¿cómo funcionan? Activando receptores de la membrana celular. O sea, los receptores aquí se encuentran en la membrana y aquí se encuentran dentro de la célula, ¿ya? Entonces, como aquí la activación de los receptores se encuentran los cuales se encuentran en la membrana celular, va a provocar una respuesta fisiológica rápida, ¿no? Más rápida que la de acá. Por lo tanto, si acá nosotros observamos que la respuesta es lenta, pero de larga duración, significa que los fármacos los vamos a tener que administrar cada 12 horas, cada 24 horas, cada 36 horas de repente, ¿no? En el caso de estos fármacos, que su respuesta es rápida, pues vamos a tener que administrar